Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. En Konosuba con un sistema. Parte 4. Capítulo 39. No hay después. Te lo compartiré, de acuerdo, pero no nos mires más con esa mirada patética. Oh, gracias, pequeña Loli. Oye, cabrón, ¿quién es la pequeña Loli? Al oír que la llamaban pequeña Loli, Megumin golpeó la mesa con la mano y se disponía a coger la carne, pero Sato Hikaru se anticipó. En cuanto Megumin llegó a la mesa, él sonrió y acercó el plato entero. Oh. Así que esta es la carne de una rana gigante, sabe a pollo, pero también un poco a ternera. Tú. Megumin, cálmate, es hora de comer. Al ver a Megumin tan enfadada que estaba a punto de volcar la mesa, Junion la hizo volver a su asiento y miró a Sato Hikaru. Usted también, señor, deje de provocar a Megumin. No está mal, Junion, ya puedes comunicarte con normalidad. Tras engullir la carne, levantó el pulgar en señal de aprobación y recordó que la recompensa por el grifo aún no se había repartido. Aprovechando el tiempo mientras esperaba su comida, Sato Hikaru colocó la bolsa con los 500.000 eris sobre la mesa. Aquí están los 500.000 eris por someter al grifo. Según el acuerdo previo, Aqua, recibes 100.000. Mientras hablaba, contó el dinero y se lo entregó a Aqua, junto con su tarjeta de identificación profesional. Oh, ahora tengo dinero para comprar bebidas. Ahorra algo de dinero, de lo contrario podrías encontrarte con que no tienes suficiente para pagar tu habitación de nuevo. Sí, lo sé. Al ver la actitud desdeñosa de Aqua, Sato Hikaru supo que definitivamente no le estaba escuchando. No importa, algún día llorarás. Sato Hikaru, sintiéndose como una madre exhausta, suspiró para sus adentros. Calculó otros 100.000 eris y se los ofreció a Junion. Junion, esta es tu parte. ¿Yo también tengo una parte? Claro, somos compañeros de equipo, ¿verdad? Pero yo no hice nada. Junion, que jamás imaginó recibir nada, agitó las manos presa del pánico. No puedo aceptar este dinero. Lo sé, por eso me llevé la mayor parte. Al ver la expresión tierna y desesperada de Junion, Sato Hikaru se rió entre dientes. Si quieres calcularlo en función de la contribución, está bien. Solo tienes que aceptar una parte menor. Pero. No hay pero. Al ver que Junion seguía negándose, Sato Hikaru le tomó las manos y le entregó el dinero. Somos camaradas que confiaremos nuestras vidas los unos a los otros en el futuro. Sí, solo porque alguien contribuyó menos a una tarea, esa persona no recibe nada, ¿qué diferencia habría en una transacción con mercenarios? Y lo entiendo. Ya fuera por la emoción que le produjeron las palabras o por timidez, Junion se sonrojó y dejó de negarse, tartamudeando. A su lado, Megumin, que había visto a Sato Hikaru molestando a una chica, frunció los labios pero no dijo nada, solo observó a Sato Hikaru con expectación. Entonces. No hay después. Como si Sato Hikaru no se hubiera percatado de la presencia de Megumin, tras entregar la parte de Junion, guardó la bolsa de dinero. Oye, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué? Al ver a Sato Hikaru fingir ignorancia, Megumin se irritó tanto que se golpeó el pecho con fuerza. ¿Dónde está mi parte? ¿De qué estás hablando? Sato Hikaru miró a Megumin con desdén y respondió con naturalidad. No eres mi compañera de equipo. Oh, ¿qué? ¿Lo olvidaste? Al ver la expresión de asombro de Megumin, arqueó las cejas. La única que formó un grupo conmigo es Junion, ¿verdad? Alguien que solo quería una excusa para usar magia explosiva. Una aventurera común y corriente que terminó siguiéndonos por el camino, ¿verdad? Megumin recordó que, al ser recordada por Sato Hikaru, inicialmente le preocupaba la decisión de Junion e inventó una excusa para seguirlos. En realidad, no era miembro oficial del equipo de Sato Hikaru. Al ver a Megumin avergonzada e insegura de cómo reaccionar, Sato Hikaru, que no era un demonio, simplemente se rió y le tendió la mano. Permítanme presentarme nuevamente. Soy Sato Hikaru, mi profesión es aventurero, y en este momento sigo reclutando a un compañero fuerte. Estaría Megumin, la mayor genio del clan del demonio carmesí, señora de la destrucción. Una poderosa maga de explosiones que domina la magia suprema, dispuesta a unirse a este pequeño grupo de aventureros. Tú. Megumin, que sabía que él intentaba avergonzarla deliberadamente, estaba muy molesta. Pero después de escuchar la larga lista de insultos que había usado para referirse a ella, no pudo seguir enfadada. Incluso se sintió inexplicablemente feliz. Yunf. Finalmente, Megumin resopló con desdén, una simple aventurera, que tiene la audacia de invitar a una archimaga con una profesión tan avanzada como la mía. Aunque esas palabras fueron pronunciadas por su boca, estrechó la mano de Sato Hikaru, pero, viendo tu sinceridad, aceptaré provisionalmente. Ante el repentino comportamiento arrogante de Megumin, no reveló su duplicidad, solo sonrió, sería un honor. Tras confirmar que se había unido al equipo y soltarle la mano, Sato Hikaru añadió, pero, como acabas de unirte al grupo, aún no tendrás derecho a una parte de la recompensa por someter al grifo. Tú. Capítulo 40. Tarea, reclutamiento, etc. Hola, Sato. Vamos a abordar esta tarea por hoy. Aunque Sato Hikaru estaba algo agotado tras la noche anterior, Megumin no era de las que rompían promesas por una broma inofensiva. Había sido invitada con éxito. Sin embargo, ya fuera por resentimiento por no haber recibido su parte de la recompensa, a la mañana siguiente Megumin despertó a todos gritando y los arrastró al gremio sin siquiera darles tiempo para desayunar. Entonces.
Dime, para un equipo recién formado como el nuestro, ¿no sería mejor asumir tareas más sencillas para que podamos adaptarnos unos a otros? Al ver la tarea de someter a un oso atacante que Megumin había arrojado sobre la mesa, Sato Hikaru suspiró. ¿Estás buscando problemas al elegir una tarea que implica someter a un oso atacante? ¿Qué? ¿Acostumbrarme? Ese tipo de cosas no son necesarias. Megumin, haciendo un gesto con la mano, dijo con naturalidad, según la configuración de nuestro equipo, lidiar con un oso atacante es. Pero quiero experimentar lo que se siente al ser arquero, así que hoy no tendremos luchadores de corto alcance. Bueno, no es imposible cambiar a otro. En el momento en que Megumin escuchó que Sato Hikaru, el único del equipo capaz de combatir a corta distancia, quería pasarse al combate a larga distancia. Inmediatamente tomó la recompensa y se apresuró a cambiar de tarea. Señor Sato, ¿estaba diciendo la verdad hace un momento? ¿A cuál te refieres? Respecto a tu deseo de convertirte en arquero hoy. Sato Hikaru simplemente asintió. Al ver esto, Junion recordó tácticamente, pero si no hay un luchador de corto alcance, no podremos lograr muchas cosas. Si lo planteas así, es cierto. Pensando en cierta Sato Hikaru dio una palmada, decidido, pongamos otro anuncio para reclutar camaradas. Junion, que tenía inseguridad social, se sorprendió, ¿reclutando a un luchador de corta distancia? No se limita a distancias cortas. Sato Hikaru explicó, moviendo el dedo, algún día exploraremos un laberinto o una mazmorra subterránea, así que también necesitaremos un ladrón capaz de explorar el camino que tenemos por delante. Oh. Entonces déjame a mí la tarea de hacer el cartel de reclutamiento. Cuando Aqua escuchó esto, inmediatamente infló el pecho. Con esta diosa aquí, seguramente habrá innumerables seguidores devotos que querrán unirse al equipo. Un momento, no mencioné los requisitos específicos. Antes de que Sato Hikaru pudiera responder, Aqua ya había corrido hacia la recepción en busca de papel y bolígrafo. No importa, dejémosla experimentar un poco. Si eso no es suficiente, simplemente añadiremos más requisitos. Además, fue gracias a un cartel de reclutamiento cómico de Aqua que logró reclutar a cierto caballero rubio. Déjala intentarlo, tal vez funcione. Sin mencionar su verdadera razón, se volvió hacia Junion, ¿y tú? ¿Tienes algún requisito para el reclutamiento? Yo. Solo espero que sea una persona con la que sea fácil llevarse bien. Su requisito es realmente sencillo. Este tipo de respuesta era la esperada de Junion, no se desviaba de las expectativas de Sato Hikaru. En cuanto a la rubia masoquista, aunque un tanto extraña, en general podría considerarse una buena persona, así que no supondría un gran problema. Te espera un minuto. Hablando específicamente de Sato Hikaru recordó algo. Esa persona parecía seguir en el mismo equipo que Chris, la encarnación de Eris. Y, en la obra original, la razón por la que el grupo de Sato Kazuma logró reclutar a esa joven fue porque, tras regresar de sus misiones, Aqua y Megumin, empapadas en la saliva de un sapo gigante, parecían estar realizando algún tipo de acto extraño. Fue solo entonces cuando logró atrapar a esa pervertida. Pero ahora, en su equipo de 4, había 2 personas de confianza. Incluso si le asignaran la tarea de capturar a las ranas gigantes y decidiera limitarse a observar, Junior no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo Aqua y Megumin eran engullidas. En esta situación, ¿será realmente posible atrapar a ese pervertido? Justo cuando Sato Hikaru estaba pensando en cómo atraer a la chica rubia, Megumin regresó con varias tareas y las arrojó sobre la mesa. Échales un vistazo, ¿qué te parecen? Francamente, no soy muy optimista. Aunque dijo eso, Sato Hikaru observó las tareas. Someter caracoles adamantinos y jabalíes salvajes que invaden tierras de cultivo. Debido a la plaga de caracoles y jabalíes, las granjas no se pueden cultivar, El riesgo no es alto, de hecho, es bastante adecuado para que un pequeño equipo se familiarice entre sí. Al ver la tarea con sorpresa, le hizo un gesto de aprobación a Megumin, nunca pensé que sabrías elegir. Por supuesto, bajo este ojo demoníaco carmesí mío, todo el destino ha sido revelado. Al ver a Megumin con su chuni activado, Sato Hikaru interrumpió apresuradamente. Sin embargo, esta tarea no se puede realizar. Te estás buscando problemas. Megumin, furiosa, agarró a Sato Hikaru por el cuello, con sus ojos carmesí fijos en él. ¿No dijiste que era apropiado? ¿Por qué de repente se ha vuelto imposible? No estoy buscando problemas. Ignorando la mano de Megumin, tomó la tarea y señaló al jabalí. Si solo fueran caracoles adamantinos, que no son rápidos y tienen poco poder de ataque, no habría problema. Pero en esta tarea, podríamos encontrarnos con un jabalí. ¿Qué haríamos si nosotros, que no tenemos luchadores cuerpo a cuerpo, nos encontráramos de repente con uno? Claro, usaríamos la explosión invencible. ¡Ay, eso duele! Sato Hikaru se quedó sin palabras mientras abofeteaba a Megumin con indiferencia. ¿Has olvidado dónde está esta tarea? Al lanzar un hechizo explosivo sobre las tierras de cultivo, intentas recuperar la granja o destruirla. Capítulo 41. Misión para someter a las ranas gigantes. Al final, la tarea elegida sigue siendo la de la rana gigante. Debido al derrumbe de la muralla de la ciudad, Sato Hikaru y su equipo optaron por salir por la otra puerta y se dirigieron hacia la zona donde se habían avistado los sapos gigantes. Al ver a los sapos gigantes dispersos por la llanura, Megumin no quedó nada contenta con la decisión. Esa clase de criatura no merece ser destruida. Junion sola es suficiente para encargarse de ellas por completo, ¿no es así? No tenemos otra opción.
Dado que carecemos de un luchador cuerpo a cuerpo, no podemos aceptar tareas como someter goblins, donde nos enfrentaríamos a un número excesivo de monstruos. En cuanto a tareas como someter a un asesino novato, que puede ser eliminado con un solo hechizo explosivo, ¿cómo podemos usarlas para familiarizarnos entre nosotros? Encogiéndose de hombros, Sato Hikaru dijo con resignación, en comparación, hay muchos de estos sapos gigantes, pero no atacan en grupo simultáneamente. Además, como el nivel de peligrosidad del monstruo no es alto, es muy adecuado para usarlo como entrenamiento básico. ¿De quién crees que es la culpa de que nos falte un luchador de combate cuerpo a cuerpo, Megumin, entrecerrando los ojos al mirar a Sato Hikaru, dijo débilmente, si no me falla la memoria, la convocatoria publicada por Unión era para encontrar un combatiente de primera línea. Y cierta persona también se unió al equipo como tal, ¿correcto? Eso. En este sentido, Sato Hikaru no sintió la menor vergüenza y respondió con una expresión indiferente, porque he descubierto que, comparado con el combate cuerpo a cuerpo, donde es puño contra puño y hay un choque continuo entre carne y metal, la profesión de largo alcance es mucho más adecuada para mí. Para ser más preciso, en realidad prefería usar magia, pero me faltaba un arquero como profesión básica, así que simplemente probé la función. Tocando el arco largo que llevaba a la espalda, Sato Hikaru añadió otra frase, da la casualidad de que tengo un buen arco, y me parece un desperdicio no convertirme en arquero para probarlo. ¿Es esta la ventaja de ser un aventurero? Básicamente, también es la única comodidad. Cualquier cosa sirve para ese tipo de cosas. Aqua, que se estaba calentando cerca, oyó su conversación y agitó las manos con indiferencia. En presencia de Aqua, la diosa del agua, estos monstruos no representan ninguna amenaza, simplemente observen cómo me enfrento a estas criaturas con gracia y aplaudan desde la orilla. Mientras hablaba, Aqua caminó delante de ellos, fijó su mirada en una rana gigante y comenzó a correr. Ya verán, este ataque imbuido con el poder sagrado de la diosa, esto es solo un baa. Al oír que el sonido cesaba de repente, miró a cierta diosa que, evidentemente, solo había corrido la mitad de la distancia, siendo envuelta por la lengua del sapo gigante y tragada entera, dejando atrás solo dos piernas que sobresalían de la boca de la criatura. Sato Hikaru miró fijamente a Megumin con expresión inexpresiva y dijo, ¿lo viste? El sapo gigante es bastante fuerte. ¿Es este el momento adecuado para esto? ¿No deberías rescatar a la señorita Aqua rápidamente? Cuando Junion vio que Sato Hikaru seguía conversando tranquilamente con Megumin, casi lloró. El bastón mágico que sostenía en la mano se movió de un lado a otro, temerosa de lastimar a Aqua. No pasa nada, la vida de esta persona es muy dura, aunque la bombardearan directamente con magia explosiva, no moriría. La actitud de Sato Hikaru era completamente opuesta a la de Junion. Sin el menor signo de preocupación, incluso el movimiento para agarrar el arco que tenía detrás fue lento. Después de todo, esta es la primera vez que sostengo un arco. Aunque tengo un talento y una precisión divinos para el tiro con arco, para la primera flecha. DSHH. Antes de que cesara el sonido, la flecha ya había sido disparada. Bajo la mirada indiferente de Sato Hikaru, voló hacia la boca del sapo gigante, que estaba levantada para facilitar la deglución. Para ser más precisos, la flecha fue disparada justo entre las dos piernas. ¿Qué? Mi disparo fue bastante preciso. ¿Cómo se puede llamar a esto preciso? Al oír esto, Megumin no pudo evitar quejarse. ¿Casi golpeas a Aqua? Yo no la golpeé, ¿verdad? ¿Cómo podría no ser cierto? Teach, al final, deberías dejarme hacerlo a mí. Agitando la mano y sacudiendo su capa de maga tras ella, Megumin cargó hacia adelante con toda su fuerza. Les haré ver la magia definitiva. Bola de fuego. Justo cuando Megumin seguía recitando su frase, se vio un destello de fuego detrás de ella, y una enorme bola de fuego voló directamente hacia el sapo gigante, golpeando el blando abdomen de la criatura y haciéndola caer hacia atrás. Cuando Megumin giró la cabeza rígidamente y vio a Junion alzando su bastón, apretó los dientes de nuevo y gritó, hoja de viento. Bajo la fuerza amplificada del bastón, varias ráfagas de viento, junto con la presión del aire que generaban, atravesaron a Megumin y Sato Hikaru y, casi en un abrir y cerrar de ojos, alcanzaron al sapo gigante caído. Le causaron varias heridas profundas que no solo acortaron su vida, sino que también lo dejaron sin fuerzas para seguir masticando a Aqua. Oye, Junion. Deberías saberlo. Lo que más odia el clan del demonio carmesí. Megumin, tan enfadada que le temblaba todo el cuerpo, se agarró el ala del sombrero para ocultar su expresión y dijo solemnemente. Es alguien que ataca repentinamente mientras un miembro del clan del demonio carmesí actúa dentro de la ley. Si de verdad dejara que Megumin usara magia explosiva, la señorita Aqua moriría, ¿entiendes? Ante la ira de Megumin, Junion argumentó lógicamente, entonces, en lugar de dejar que Megumin use la magia de la explosión, ¿no sería mejor dejar que lo haga yo? Ja. ¿Estás buscando problemas, ¿Qué te hizo la magia de la explosión? ¿Por qué te quejas? Capítulo 42, un golpe cargado de tristeza e ira. Uva. Yo estaba contaminado. Al ver a Aqua, que había salido de la boca de la rana con el cuerpo cubierto de un líquido pegajoso, sentada en el suelo llorando, Sato Hikaru, que estaba a más de 10 metros de distancia, miró a Megumin y Junion que estaban a su lado y usó sus ojos para preguntar. ¿Deberíamos parar por hoy? Ve a consolarla un poco. Ante esto, Junion vaciló un poco, mientras que Megumin negó con la cabeza seriamente y respondió con una mirada que decía: imposible, aún no he lanzado mi hechizo de explosión hoy. O no quiero,
Todo su cuerpo estaba cubierto de un líquido pegajoso. Es asqueroso. ¿Por qué no te vas? Sato Hikaru arqueó las cejas y se quedó mirando fijamente. ¿A quién le importa ese tipo de cosas? Si no, ¿por qué no disparan a esas ranas gigantes de allí? Y ese tipo de cosas, obviamente, son más adecuadas para ustedes, chicas. Megumin siguió negando con la cabeza y luego miró a Sato Hikaru. ¿Cómo es posible? Debería haber al menos 2, no, 3 ranas gigantes atacando juntas para que la magia de la explosión valga la pena. Precisamente porque somos chicas no queremos ir, eres hombre o no. A su lado, Junion, que no podía sintonizar la frecuencia, solo vio a los dos mirándose fijamente y guiñándose un ojo, y no pudo evitar decir algo. Hace un momento, ustedes dos se han estado guiñando el ojo, ¿qué están haciendo? Eso. Mirándose el uno al otro, Sato Hikaru y Megumin hablaron al unísono. Antes de marcharse, dijo que quería usar magia explosiva, pero que necesitaba que al menos 3 monstruos atacaran juntos antes de estar dispuesta a usarla. Odiaba que Aqua estuviera mojada y pegajosa, y quería que fuéramos a consolarla. Tras terminar de hablar, ambos se miraron sin palabras, mientras Junion, que estaba de pie junto a ellos, se quejaba, está claro que no tienen ninguna relación. Jeje, eso no es importante. Sato Hikaru, quien insistió en que no era importante, tosió mientras agitaba la mano, ahora que Aqua está así, volveremos por hoy. De ninguna manera. Pero no fue Megumin quien rechazó a Sato Hikaru, porque ella no había usado su magia explosiva, ni tampoco fue Junion, que no estaba conectada a la frecuencia. Ahora que he sido manchado. Era Aqua, sentada en el suelo llorando. Se secó las lágrimas y se puso de pie, con el rostro lleno de indignación. En mi aspecto actual, si lo vieran los creyentes del culto del eje, quebrantaría su fe. No, por esta zona, aparte de ti, no había otros creyentes de la iglesia del eje. Si descubren que la diosa en la que creían admitió su derrota ante una rana gigante, la reputación del bello y encantador Lord Aqua quedará arruinada. Por eso dije que, aparte de ti, no había otros miembros del culto del eje aquí, este asunto no se filtraría al exterior. Hola. Ignorando por completo la expresión de disgusto de Sato Hikaru, la indignada Aqua rugió, contorsionó su cuerpo y miró fijamente al sapo gigante más cercano, abalanzándose sobre él. Fanáticos que se atrevieron a blasfemar contra la diosa, permítanme darles una lección, este es un puño de hierro imbuido del dolor y la furia de una diosa, ante este ataque, solo la muerte aguarda al enemigo. Golpe divino. Oh. A su lado, Megumin vio el puño de Aqua, envuelto en una llama sagrada, y su pose serena, sus ojos brillaban como estrellas. Entonces, ese puño, cargado de la tristeza y la ira de Aqua, simplemente cayó sobre el estómago del sapo gigante y se detuvo. Si te fijas bien, esta rana es bastante mona. Hablando de eso. Al ver a Aqua, que había sido engullida de nuevo por la boca de la rana gigante, la única diferencia era que esta vez tuvo más suerte, al menos sus nalgas seguían fuera. Sato Hikaru, que parecía haber recordado algo, miró a Megumin y Junion y habló. He oído que, debido a la gruesa capa de grasa que tiene el sapo gigante, es muy resistente a los traumatismos por impacto. ¿Es este el momento para decir este tipo de cosas? Vale, este no es el momento de decir cosas raras, mira allí. Mirando hacia otro lado, Sato Hikaru agarró inmediatamente su arco y apuntó. Parece que, debido a que Aqua estaba haciendo mucho ruido, había 3 ranas gigantes allí, miren aquí. Y esta vez, déjenmelo a mí. Antes de que Sato Hikaru pudiera lanzar su flecha, Megumin alzó su bastón y dio un paso al frente, es raro tener 3 sapos gigantes juntos, déjenlo en manos de mi magia explosiva. Frente a Megumin, que estaba robando la presa, Sato Hikaru pensó para sí mismo, después de rescatar a Aqua, sería hora de retirarse por hoy. Así que no la detuvo e inmediatamente se giró y apuntó hacia el sapo gigante que se había tragado a Aqua. Así que déjame a mí el asunto del rescate de Aqua, Junion, tú debes seguir observando lo que sucede a tu alrededor. Esto es realmente seguro. Recordando la flecha precisa que Sato Hikaru había lanzado anteriormente, Junion sugirió suavemente, ¿qué tal si me dejas hacerlo a mí? No te preocupes, ya tengo experiencia de la primera vez, esta vez, definitivamente no habrá ningún problema. SHHH. Sin siquiera mirar la flecha que había sido disparada, Sato Hikaru se giró para mirar a Junion con una sonrisa traviesa. Después de todo, soy un genio. Acer, lo has entendido bien. ¿No es todo un éxito? Ni siquiera necesito verlo para saberlo, no hay necesidad de emocionarse tanto. Al ver a Junion tan emocionada que no podía hablar bien, Sato Hikaru abrió las manos con confianza. Después de todo, como dije antes, soy un genio. Eso no es lo que quise decir, señor Sato, acertó con Aqua. ¿Qué? Sato Hikaru se quedó atónito al oírla, giró la cabeza y miró. Vio los restos del cuerpo de Aqua fuera de la boca del sapo gigante. Una flecha con astil emplumado estaba clavada en su nalga izquierda, aún temblando. Silbido. Al pensar en la enorme y potencial vergüenza que le acarrearía cierta diosa que lloraría, lo amenazaría y lo chantajearía, Sato Hikaru se volvió hacia Junion con seriedad. Volveremos inmediatamente. Capítulo 43. Accidente. Al final, Sato Hikaru no regresó de inmediato. Además de Junion, que era la única sensata y no quería dejar atrás a Aqua, también hubo otro pequeño percance. Bola de fuego, bola de fuego, bola de fuego. Ah, ¿por qué hay tantas? Mientras Junion seguía lanzando bolas de fuego, cerca de allí, Sato Hikaru, que acababa de disparar su última flecha, bajó su arco.
Por lo tanto, es difícil lidiar con el enemigo si hay muchos de ellos. En cuanto a la cantidad exacta a la que Sato Hikaru se refería con muchos, bastaba con verlo en ese preciso instante, en la montaña y las llanuras. Si bien no llegaban a cubrir toda la montaña y el desierto, se podían observar sapos gigantes acercándose rápidamente desde todas direcciones. La razón de esta situación se debía a la magia explosiva de Megumin, que no solo poseía un poder destructivo máximo, sino que también era muy potente y provocaba temblores. Además de las 3 ranas gigantes que fueron el objetivo original y bombardeadas hasta reducirlas a polvo. Los fuertes temblores y sonidos resultantes también despertaron a aquellas ranas que ya habían comido hasta saciarse y estaban a punto de entrar en la tierra para hibernar y así realizar los preparativos finales para la puesta de huevos. Lo siento, Junion, aunque sé que estás muy ocupada, ¿podrías ayudarme a sujetarme la falda? Por otro lado, Megumin, que había usado su magia de explosión y caído al suelo, no mostraba el menor signo de urgencia. Incluso le dijo a Junion, parece que cuando caí, mi falda se levantó, cuando sopló el viento, sentí un poco de frío. Bola de fuego, ahora mismo no tengo energía para preocuparme por eso, bola de fuego. Tras lanzar otra bola de fuego, Junion miró a su alrededor y se dio cuenta. Como Sato Hikaru se había quedado sin flechas y su potencia de fuego había disminuido, algunos sapos gigantes se habían acercado mucho. No, esa distancia está casi dentro del alcance de ataque de la rana gigante, esto no puede continuar. De hecho, no será bueno que esto continúe, ¿necesitas mi ayuda? Por favor. No necesito tu ayuda. Al oír el rechazo de Megumin, Junion comprendió por fin por qué sentía que algo andaba mal. Al darse la vuelta, vio a Sato Hikaru agachado junto a Megumin, con la mirada fija en su falda. Obviamente, la ayuda que le había ofrecido momentos antes no iba dirigida a ella. Señor Sato. No hace falta que me des las gracias. ¿Quién quiere darte las gracias, pervertido? Sato Hikaru, que convenientemente le había alisado la falda a Megumin, no le prestó atención a la ruidosa Megumin, se puso de pie. Miró a su alrededor a los sapos gigantes que se estaban reuniendo y creciendo lentamente, y tomó un bastón de su espacio del sistema. Originalmente quería llevarme bien contigo como arquero, pero lo que obtuve a cambio fue. Sato, espera, parece que algo me ha enganchado la pierna. Sato Hikaru, que apenas había recitado la mitad del conjuro, oyó a Megumin alejarse rápidamente. Giró la cabeza y vio solo el sombrero y el bastón del mago tirados en el suelo. En cuanto a Megumin. Lo siento, ¿me echas una mano? Megumin. Al ver a Megumin, cuya cabeza apenas era visible por encima de la boca del sapo gigante, Junion rápidamente alzó su bastón presa del pánico hacia el sapo gigante. Viento, airea. Sato Hikaru giró la cabeza una vez más y vio que Junion también había sido engullido por un sapo gigante que se acercaba silenciosamente, y solo se veía una mano asomando de la boca del sapo. Negando con la cabeza, dijo con impotencia, todos olvidaron que tengo un escudo mágico a mi alrededor, ¿por qué quieren salir? Hoja de viento. Mientras hablaba a mitad de la conversación, de repente sintió que algo andaba mal, levantó la mano a la espalda y desató una ráfaga de viento que instantáneamente le cortó la lengua a la rana que se acercaba. Eso. Tras observar detenidamente su entorno, Sato Hikaru se dio cuenta con cierta incomodidad de que. Parece que cuando salí hoy para experimentar de verdad lo que es ser un arquero, desactivé mi escudo mágico. Hablemos de este tipo de cosas más tarde, sentía que me deslizaba cuesta abajo, ¿podrías ayudarme primero, por favor? Al oír la súplica de ayuda de Megumin, Sato Hikaru primero levantó su escudo mágico y alzó su bastón. La cantidad es un poco excesiva, así que, aumentar el poder mágico, aumentar el poder, conjuración de 5 capas. Trueno. Traición. Justo cuando Sato Hikaru había acumulado muchas bonificaciones y se preparaba para lanzar un ataque de área para despejar el campo. Un ladrón de cabello plateado apareció repentinamente detrás del sapo gigante que se había tragado a Junion y lo apuñaló en la nuca con 2 dagas. Mientras tanto, un caballero rubio con armadura entró en el campo y se interpuso inmediatamente entre aquellos monstruos y el enemigo. Todos vosotros, monstruos, venid a luchar contra mí cara a cara, provocadores. Eso es malo. Al ver que el poder mágico había sido liberado del bastón, Sato Hikaru miró rápidamente a las 2 personas que habían aparecido de repente y gritó en voz alta, «¡Bajen rápido!». Al oír la advertencia de Sato Hikaru, aquel ladrón cayó inmediatamente al suelo. Por otro lado, la joven caballero sujetó con fuerza su arma, con el rostro lleno de determinación. Como un caballero, no me rendiré. No puedes culparme por esto. Sato Hikaru apartó la mirada con un dejo de culpa al ver que, bajo el ataque de trueno extremadamente potenciado, junto con los sapos gigantes que habían sido asados hasta quedar negros y caídos al suelo, la dama caballero rubia también estaba desprendiendo un poco de humo. Ya te dije que te agacharas. Capítulo 44. La escoria de la humanidad. Esto es un verdadero desastre. Al ver sus cuerpos completamente cubiertos de saliva de sapo gigante, Megumin y Junion reflejaban desesperación. También estaba Aqua, que había sido completamente engullida por el sapo gigante. No solo tenía el cuerpo cubierto de saliva y, por alguna razón, solo podía permanecer tendida en el suelo, sino que seguía mirando fijamente hacia un lado con su mirada de muerte. Sato Hikaru no se fijó en la mirada de Aqua y agradeció sinceramente al ladrón que apareció de repente. Muchísimas gracias por su ayuda, de lo contrario, solo habrían podido salir de la boca de la rana gigante por sus propios medios. Te lo digo, ¿de verdad eres un hombre?
El ladrón, cuyas manos y cuerpo estaban más o menos salpicados de saliva de rana mientras intentaba ayudar a Aqua y a los demás a escapar, miró a Sato Hikaru con desdén. ¿No son tus compañeros de equipo? ¿Por qué no fuiste allí y los sacaste? Obviamente, es porque apesta. Cubriéndose la nariz con un ligero gesto de disgusto, Sato Hikaru habló con un tono directo. Después de todo, los sapos gigantes fueron asesinados y, básicamente, escaparon ilesos, ¿no es así? Teach, es la primera vez que conozco a alguien como tú. Esto es tan maravilloso. Justo cuando la ladrona de cabello plateado reflexionaba sobre qué palabras usar para describir a ese hombre despiadado, la caballera de cabello dorado que estaba a su lado, impactada por el trueno, lanzó una mirada entusiasta mientras observaba a Megumin y a los demás. ¿Puedes contarme cómo fue ser tragado por la rana gigante? Jeje. Ante la pregunta del caballero, Megumin, que había sido arrastrada por él, oscureció sus ojos y habló como si la hubieran manipulado hasta quebrarse. En realidad, la sensación fue muy buena. La lengua del sapo gigante era suave, ligeramente resbaladiza y también cálida. Ja, sí, eso es realmente. La caballera rubia estaba tan emocionada que jadeaba. Miró a Sato Hikaru con rostro expectante y le gritó al ladrón de cabello plateado: Chris, aceptemos la tarea de someter a un sapo gigante. En absoluto. La ladrona, cuyo nombre era Chris, se cruzó de brazos inmediatamente al oír esto y se negó rotundamente. No quiero estafar a nadie más en un lugar tan repugnante. Así es, jovencita, si quieres probarlo todo, solo acabarás haciéndote daño. Sato Hikaru, que estaba cerca, también asintió y dijo muy seriamente: además, los sapos gigantes odian el metal. A menos que te quites la armadura, el sapo gigante no se la tragará. Lo entiendo, gracias por recordármelo. De nada. Oye. Para allá. Al ver que los dos empezaban a hablar sobre cómo ser tragados fácilmente por la rana gigante, Chris les pidió rápidamente que pararan. No le enseñes ese conocimiento tan extraño a mi amigo. Estar dispuesto a aprender es algo bueno. Además, no se trata de un conocimiento ajeno a nuestra cultura. Encogiéndose de hombros, Sato Hikaru habló con sinceridad. Por ejemplo, ¿acaso no te acabas de enterar de que el mejor método para luchar contra los sapos gigantes es usar armadura de metal? Tú, ¿desde cuándo Axel tiene a alguien tan descarado como tú? Permítanme presentarme, soy Sato Hikaru, un aventurero que llegó ayer a Axel. Mientras hablaba, Sato Hikaru también señaló a Aqua y a los demás. Son mis compañeros de equipo, esas dos del clan del demonio carmesí son Junion y Megumin. En cuanto a eso, tras señalar a Aqua con el dedo, Sato Hikaru finalmente habló con seriedad: el desperdicio en nuestro equipo. Maldito seas, ¿a quién llamas un desperdicio de dinero? Aqua, que les lanzaba una mirada fulminante, no solo no recibió disculpas de nadie, sino que incluso la insultaron. Se enfureció tanto que se puso de pie de inmediato y levantó la mano para agarrar a ese maldito imbécil. Sin embargo, ¿cómo podía Sato Hikaru darle a Aqua, cuyo cuerpo apestaba, la oportunidad de acercarse? En cuanto Aqua se puso de pie, huyó apresuradamente y se escondió detrás de Chris. Mientras Chris interponía entre él y Aqua para evitar que lo alcanzara, también habló con Chris. Te llamas Chris, ¿verdad? Eres ladrón, ¿verdad? Sí, esa jinete rubia de allí es mi compañera de equipo, Darkness, su profesión es la de cruzada. Chris miró a Sato Hikaru y Aqua, que la rodeaban, con una sonrisa irónica de nostalgia en el rostro. Sato Hikaru, quien guió a Aqua hacia Chris, notó su sonrisa y finalmente lo confirmó. La identidad de Chris era exactamente la que se mencionaba en la obra original, una discípula de Aqua, la figura central de esta nación, cuyo nombre se utilizaba como moneda nacional, la diosa de la fortuna, Eris. Tras confirmar este punto, Sato Hikaru dejó de provocar a Aqua y fingió ser atrapado por ella, entablando un combate cuerpo a cuerpo. En su mente, sopesaba rápidamente los pros y los contras. Jamás imaginó que sucedería tan rápido. ¿Debo revelar su identidad? No parecía haber ninguna ventaja en hacerlo. Los artefactos, trucos y cosas por el estilo deberían ser más o menos iguales a los de Aqua, aún quedaba un montón de ellos sin usar. Respecto al progreso del árbol del mundo, a menos que matara a Eris, las fluctuaciones de información resultantes no serían suficientes para el árbol del mundo. Tras pensarlo bien, me pareció mejor fingir que no lo sabía. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 45. Chris y la oscuridad. La tarea de hoy se completó superando todas las expectativas. Dentro del restaurante del gremio, Sato Hikaru miró a sus compañeros y levantó la taza de bebida que tenía en la mano. Enhorabuena por haber completado a la perfección la primera tarea en equipo. Sin embargo, el resto no dio muestras de reaccionar a su gesto. Todos mantuvieron la cabeza baja, concentrados en su cena. ¿No pueden mostrar un poco de comprensión? ¡Ay! Cuando Megumin, que estaba cenando, lo oyó, levantó la cabeza y miró fijamente a Sato Hikaru, así que mañana nos encontraremos de nuevo con un sapo gigante. Y deberías mostrar algo de comprensión y dejarte tragar por el sapo, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso? Para este tipo de cosas, no hay necesidad de buscar comprensión. Aclarándose ligeramente la garganta, Sato Hikaru, que ya estaba preparado, explicó con mucha calma: deberíamos dejar a alguien fuera para rescataros a todos, ¿verdad? No hay problema, mañana podemos dejar a Junion afuera. ¿De verdad necesitas hacerlo de esta manera? Sato Hikaru jamás imaginó que Megumin tendría que hacer un sacrificio tan grande para que él pudiera entrar en la boca de un sapo gigante. Bajando rápidamente la mano que había alzado, admitió: no importa, el dinero de hoy de las ranas gigantes se repartirá entre vosotros, yo no me quedaré con mi parte. De acuerdo. Te perdono.
Sí. Camarera, 2 cervezas más, por favor. Al ver a Megumin y Aqua, cuyas expresiones cambiaron de inmediato, Sato Hikaru simplemente rió y no dijo nada. Francamente, el cadáver de un sapo gigante solo valía 5.000 eris. Aunque había una recompensa adicional además de la casa, para Sato Hikaru, que estaba a punto de obtener 160 millones, esa pequeña cantidad no merecía su atención. Al hablar de la recompensa del anfitrión, Sato Hikaru recordó de nuevo a la serpiente acuática de múltiples cabezas y le preguntó a Junion al respecto. Junion, ustedes dos llegaron a Axel antes que yo, ¿han oído hablar de la serpiente acuática de múltiples cabezas que estaba hibernando cerca de Axel? ¿Una serpiente acuática de múltiples cabezas? Junion, que comía a pequeños bocados, parpadeó ante la pregunta. Creo que he oído hablar de ello en conversaciones con otras personas del gremio, pero no estoy segura de los detalles. Megumin, ¿has oído hablar de ello? Solo escuché un poco. ¿Por qué haces esa pregunta? Megumin, que sostenía una cerveza en la mano, deseando probarla, escuchó la pregunta y con curiosidad le preguntó a Sato Hikaru, ¿piensas someter a esa cosa? Tengo estas ideas, aunque ahora mismo todavía estoy en la fase de recopilación de información. Te aconsejo que no pienses en ello, es algo muy peligroso. Contrariamente a las expectativas de Sato Hikaru, Megumin, cuyo pasatiempo favorito era hacer explotar criaturas enormes, se negó rotundamente. Aunque pudiera acertarle con precisión con mi magia explosiva, como mucho lograría destruirle la cabeza, y después de eso solo me quedaría esperar la muerte. No tienes por qué tener tanto miedo, ¿verdad? Viste el poder de mi magia explosiva, ¿no? Recordando la escena de ayer, la explosión mágica más asombrosa que jamás había visto, Megumin pensó por un momento y luego dijo con vacilación. Si solo fuera así, ¿no sería demasiado? Hace un rato, mientras realizaba una tarea con otras personas, vi a esa criatura a lo lejos. Su cuerpo es extremadamente grande y puede usar magia. Si quieres derrotarla de un solo golpe usando tu magia de explosión, aún así no sería fácil, a menos que... Tras lo que pareció ser un cálculo, Megumin dio su respuesta final. Si hubiera alguien que pudiera ayudarle a ocupar más de la mitad de su cabeza, entonces tal vez sería posible. En definitiva, todavía necesitamos encontrar una clase de guardián fuerte, ¿verdad? Tras tomar un sorbo de cerveza, Sato Hikaru ofreció su sugerencia. ¿Qué opinas de Chris y Darkness, a quienes conocimos hoy? ¿Qué te parece invitarlos a unirse a nuestro equipo? ¿Qué? Hermanito Sato, ¿me llamaste? Al oír la voz, Sato Hikaru giró la cabeza y vio a Chris y Darkness acercándose. Inmediatamente levantó la mano y los saludó. Sí, estábamos hablando de ustedes. Oh. Chris arqueó las cejas y bromeó con una sonrisa traviesa. ¿La conversación era sobre añadirnos a tu pequeño equipo de harén? ¿De verdad vais a unir fuerzas? Chris, que al principio solo estaba bromeando, nunca pensó que Sato Hikaru lo admitiría de verdad. Estaba tan sorprendida que se sonrojó y dio un paso atrás presa del pánico. Yo todavía. Ja. Presa del pánico, Chris oyó una respiración agitada proveniente de Darkness, que estaba detrás de ella. Su rostro se endureció, pensando que todo había terminado. Al girar la cabeza, vio a Darkness mirando a Sato Hikaru con una expresión de excitación. ¡Qué bruto! No solo usó a sus compañeros como cebo para atraer la atención de los monstruos, sino que incluso declaró abiertamente su harén. Si me uniera a su equipo, sin duda usaría su posición de líder para amenazarme y obligarme a hacer esto y aquello, y otras cosas humillantes, ¿verdad? Oye, oscuridad. Al ver que Darkness estaba a punto de perderse en sus ensoñaciones, Chris la agarró rápidamente del hombro y la sacudió. Piensa en ese tipo de cosas para ti sola, no intentes hacerlo en la vida real. Capítulo 46. Oscuridad M. Este tipo de cosas solo debes imaginarlas en silencio, bajo ningún concepto intentes hacerlas. No. No importa cómo lo mires, ni siquiera deberías imaginar ese tipo de cosas, ¿verdad? Al ver a Oscuridad, sonrojada y jadeante ante él, Sato Hikaru comprendió de repente lo que pensaban quienes le temían. Nunca lo había entendido antes. Oscuridad era una belleza singular, a lo sumo su mente ligeramente perturbada. De hecho, ni siquiera podía considerarse perturbada, pues a muchos les gustaba ese aspecto suyo, que, en cierto modo, resultaba incluso sentimental. Pero la reputación de Oscuridad siempre había sido ambivalente. Incluso en la obra original, además de Kazuma, había muchos aventureros a quienes Oscuridad les aterrorizaba. Anteriormente, esto solo se veía a través de la pantalla y los subtítulos, y por lo tanto, era imposible de comprender cómo podía alguien rechazar tal belleza. Y no era un caso aislado. Pero ahora, cuando ves a una persona con armadura, una caballera con atributos de fuerza y resistencia máximos, comportándose como una bestia con un rostro extraño y escarlata, mirándote fijamente con ojos inyectados en sangre. Como si quisiera devorarte, sin dejar ni siquiera tus huesos. Eso no solo es aterrador a nivel mental, sino también físico y psicológico. Pero si eso es lo que quieres, ¿qué tal si actúas como un perro delante de todos y ladras 2 veces? Al final, Sato Hikaru no era una persona normal. Desde el principio, incluso cuando no estaba acostumbrado, Sato Hikaru se adaptó rápidamente e incluso mostró una sonrisa maliciosa. De esa manera, te permitiré unirte a mi equipo. Eso, ¿qué clase de amabilidad? Insulto. Estás insultando a una caballera. Oscuridad, que estaba tan emocionada que casi soltó su verdadero deseo, recordó de repente su condición de caballero y dijo con expresión reticente, ¿Tú crees que yo, como caballero, toleraría este tipo de exigencia grosera? Ah, ya entiendo, la gloria de un caballero, ¿verdad?
Sato Hikaru asintió con una expresión que decía, lo entendí perfectamente. Entonces, permítame cambiar la frase. Se puso de pie y caminó hacia la oscuridad, extendiendo la mano hacia el hombro blindado de la oscuridad. Ya que insististe en la gloria de tu caballería, entonces solo puedo usar estas cosas y métodos en otras personas. Mientras hablaba, Sato Hikaru esbozó una sonrisa bastante malévola, se inclinó hacia el oído de Darkness y dijo, por ejemplo, ¿qué opinas de esa chica del clan del demonio carmesí de allá? Fíjate, qué bonitos son esos ojos. Si la torturan como es debido, me pregunto si se volverán más brillantes o si se desvanecerán por completo. Qué curioso. Ya basta. Como caballero, no puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que hagas daño a los demás. La oscuridad, cuya ira, ya fuera por jadeo o excitación, resultaba incierta, finalmente no pudo contenerse más y habló. Así que deja que este caballero se una a tu equipo, mientras yo exista, jamás permitiré que les hagas daño. Ah, entonces debes saberlo, ¿verdad? Sato Hikaru, alzando las cejas, sonrió con malicia y dijo, ¿qué tienes que hacer para unirte a mi equipo? Uf, qué insulto, pero si puede protegerlos. No caigas en la trampa tan fácilmente, ¿de acuerdo? Cochinilla. Al ver a Chris, que apareció de repente entre Sato Hikaru y Darkness, Sato Hikaru frunció los labios con insatisfacción. Obviamente ya casi está terminado. ¿Por qué apareciste de repente? Si realmente te dejara terminar, la oscuridad se acabaría, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede ser eso? Sato Hikaru, haciendo un gesto con la mano, dijo inocentemente. Solo le seguía el juego a lo que la señorita oscuridad pensaba en su corazón. La declaración de Sato Hikaru era, en efecto, cierta. Ahora todo se leía a través de la fantasía de la oscuridad mediante el ojo de la percepción. Simplemente seguía el guión en la mente de la oscuridad e interpretaba el papel. Aunque sea así, realmente ponerlo en escena sigue siendo demasiado, ¿verdad? Como buena amiga de Darkness, Chris sabía que Sato Hikaru no mentía. Pero eso no significaba que le permitiría engañar a Darkness de esa manera. Oscuridad, vámonos rápido, aléjate de este hombre peligroso. Pero... querías escapar. Como si no le importara, Sato Hikaru simplemente se encogió de hombros y volvió junto a Megumin, colocando su mano sobre su hombro. Quiero decir, Megumin, ven a mi habitación esta noche. Oh, Chris, ¿viste eso? Que ese hombre realmente lo va a lograr. Cuando Oscuridad, ya llena de dudas, presenció esta escena, se estremeció aún más, agarrando con ambas manos el hombro de Chris, con el rostro contraído por la tensión. Como caballero, ¿puedo quedarme sentada aquí y observar sus acciones sin poder hacer nada? ¿O no? Se está rompiendo. Oscuridad, déjame ir rápido. Tengo el hombro casi roto. Al ver a Darkness confundido, Sato Hikaru sonrió y avivó aún más el fuego. Una vez al día ya no es suficiente. Si entras, puedo hacerte sentir aún más felicidad más de una vez al día. Capítulo 47. La oscuridad aterradora. ¿Te gustaría experimentar una vida con orgasmos más de una vez al día? Uf, no puedo soportar ver esto más. Chris, no me detengas, debería ir a bloquearlo. Te espera un minuto, Oscuridad, cálmate. Al ver a Sato Hikaru esforzándose tanto y a punto de lograrlo, Darkness sintió envidia. Uf, estaba tan furiosa que no pudo soportarlo más. Por suerte, Chris estaba a su lado, deteniéndola con todas sus fuerzas. Ese tipo solo está hablando por hablar, incluso siendo el líder del equipo. Si propusiera semejante tontería, sin duda sería rechazada. Así es. Era exactamente como Chris había dicho, la realidad no era un juego. Incluso siendo líder de un equipo, no tenías derecho a expulsar a un compañero con un simple clic ni a repartir el botín en exclusiva. Por lo tanto, el plan de coaccionar a un compañero aprovechándose del liderazgo, propio de la fantasía de Darkness, jamás podría ocurrir. En consecuencia, el conocido truco de Sato Hikaru para controlar y coaccionar a Megumin con tanta facilidad estaba a punto de tener éxito. Pero Chris podía confirmar que la expresión de Megumin cambiaría sin duda y que lo rechazaría. Sin embargo, ¿cómo es posible que Sato Hikaru nunca haya pensado en esto? Ahora mismo, las palabras que Sato Hikaru le dijo a Megumin, desde la perspectiva de Darkness y Chris, parecían una amenaza para ella, como si quisiera hacerle esto y aquello, cometiendo actos bestiales. Pero, en realidad, desde la perspectiva de Megumin, después de que Sato Hikaru terminara de decir esas palabras, sus labios pronunciaban silenciosamente dos palabras, magia de explosión. Así que, aunque las palabras de Sato Hikaru, en apariencia, no eran normales y podían causar fácilmente malentendidos, también le resultaba vergonzoso admitirlo frente a Junion. Pero cuando pensó en poder liberarla 2 veces, incluso en la posibilidad de liberar magia de explosión varias veces. Tragó saliva con dificultad. Y, tras tragar, Megumin apretó los dientes y respondió, lo entiendo. Tras terminar de hablar, Megumin también apretó los dientes y miró a Sato Hikaru, quien, habiendo cumplido su cometido, bajó la mirada con expresión lastimera. Parecía una chica frágil, incapaz de resistir la amenaza del malvado capitán, que solo podía soportarla en silencio. GLE. Señor Sato, usted y Megumin, Junion, al ver esto, entró en pánico de inmediato y tartamudeó. Sato Hikaru, a quien le pareció tierno, no dio ninguna explicación e incluso se acercó a Junion, apretándole el hombro. ¿Qué, Junion, querías unirte a nosotros? Duf, ese tipo de cosas, no están permitidas. Demasiado rápido, Megumin, ella todavía era demasiado joven, señor Sato, no puede. ¿A quién llamas pequeño,
¿A quién llamas el que no puede hacer eso? Sato Hikaru, a quien Junion inicialmente le pareció interesante y la molestó, jamás imaginó que él también sería salpicado. Tras rechazarla, miró a Megumin, y cuando sus miradas se cruzaron, ambos asintieron levemente en señal de comprensión. Eso no depende de ti. Guiñándole un ojo a Megumin, Sato Hikaru dijo, Megumin, te dejo a ti la tarea de convencer a Junion. Tras terminar de hablar, se giró y miró a Chris, que se defendía con todas sus fuerzas, pero seguía avanzando paso a paso hacia la oscuridad. Actúa, toca 3, bip bip bip, eso es demasiado, bip bip, ¿verdad? Ay. Alzando las cejas, Sato Hikaru habló con malicia. Cómo queremos jugar es un asunto interno de nuestro grupo, no tiene nada que ver con un extraño como tú, ¿verdad? No, por supuesto que hay una relación. Con el puño golpeándose el pecho, creando un fuerte estruendo a través de su armadura, dijo con rostro serio, ya lo dije antes, como caballero. Definitivamente no puedo quedarme sentada aquí mirando cómo extiendes tus malvadas manos hacia esa niña, definitivamente los protegeré. En ese momento, el tono de oscuridad parecía sincero y justo, digno de un caballero. Si no fuera por el extraño rubor en su rostro y su respiración agitada que hacía que su pecho subiera y bajara, Sato Hikaru podría haber sido engañado por completo. Entiendo, ¿entonces todavía quieres unirte a nuestro pequeño equipo? Así es. Cruzando los brazos, evaluó la figura de Darkness como la de un villano, y solo después de que la respiración de Darkness se aceleró una vez más, Sato Hikaru se burló. De acuerdo, te daré una pequeña oportunidad, pero deberías saber lo que hay que hacer, ¿verdad? Gu. De espera, oscuridad, no hagas eso. Chris, no me detengas, no me rendiré, no es solo ladrar 2 veces como un perro, wow. Tras ladrar 2 veces con la cara roja, Darkness miró a Sato Hikaru no con una mirada expectante, sino severa, ya es suficiente, ¿verdad? Lo que estás pensando claramente no es suficiente. Entonces Sato Hikaru abrió las manos con una sonrisa maliciosa, actuar como un perro era el requisito anterior, si lo haces ahora, por supuesto que no es suficiente. Qué despreciable y desvergonzado. En realidad, eso no fue suficiente. ¿Quieres que me arrastre como un perro y ladre mientras te lamo los zapatos o algo así? Realmente, diabólico. No, espera un minuto, no te pedí que hicieras tanto. Al ver que la oscuridad se había contenido al extremo y finalmente se había liberado, ahora era Sato Hikaru quien estaba entrando en pánico. Eso es todo, señorita oscuridad, espere un minuto, ¿de acuerdo? Capítulo 48. El juego ha cambiado. ¿De verdad esperas que me arrastre por el suelo como un perro y te lama los zapatos? ¡Qué asco! No, espera un momento, nunca te pedí que hicieras tanto. La oscuridad, absorta en sus pensamientos, decía cosas cada vez más ridículas, hasta el punto de que Sato Hikaru sintió que se enfrentaba a una unidad 1 enfurecida. La inquietud, palpable incluso a través del monitor, hizo que Sato Hikaru, que presentía que algo andaba mal, quisiera detenerla instintivamente. Señorita oscuridad. Tragó saliva con dificultad. Con dificultad para tragar, la boca de Sato Hikaru parecía un poco seca mientras hablaba. En cuanto a que te unas a nuestro equipo, estuve de acuerdo, ya no es necesario. Nunca me rendiré. Justo cuando Sato Hikaru estaba a punto de detenerla, Darkness levantó repentinamente la cabeza y lo interrumpió. Aunque no me rendiré, como caballero, proteger a los débiles es mi responsabilidad, no hay otra manera. Al parecer, sin percatarse de que Sato Hikaru había aceptado, Darkness siguió hablando consigo misma y se arrodilló. Sato Hikaru se sobresaltó tanto que casi se arrodilló antes que ella. Cabe mencionar que la frase de Darkness, no me rendiré, acababa de ser pronunciada en voz alta y atrajo la atención de mucha gente. Si realmente permitía que la dama caballerosa se arrodillara, su broma se haría realidad. Su reputación quedaría completamente arruinada. Señorita Oscuridad. Corriendo para agarrar los brazos de Oscuridad e impedir que se arrodillara, te dije que ya era suficiente, has pasado la prueba. Gu. Darkness, que estaba siendo retenida, miró a Sato Hikaru con una expresión llena de humillación y disgusto. Al final, ¿también vas a pisotear mi determinación como caballero? Mientras Oscuridad hablaba, Sato Hikaru sintió de repente que sus manos se hundían. Oscuridad, a quien él sostenía, se volvió repentinamente más de 10 veces más pesada. Lo tomó por sorpresa y casi la derribó. ¿Tú? ¿Esa es tu decisión? Sato Hikaru jamás imaginó que Darkness alcanzaría ese nivel, basándose únicamente en su imaginación. Estuvo a punto de ser derrotado. Por suerte, aunque los músculos de Darkness rebosaban de una fuerza monstruosa, no lograron superar a Sato Hikaru, quien había perfeccionado al máximo sus trucos. Al final, Darkness solo consiguió agacharse 5 centímetros antes de ser detenida y no poder seguir arrodillada. Acepto tu decisión, así que por favor, ponte de pie. No hay necesidad de continuar. Apretando los dientes, Sato Hikaru le habló a la oscuridad mientras ponía más fuerza en sus brazos, con la intención de levantarla. Tú. Pero ese pervertido no la soltaba, con los ojos inyectados en sangre y llorosos, con una expresión de extrema ofensa e indignación, tienes que obligarme a hacer algo que no quiero hacer. Cuando los presentes oyeron estas palabras, todos interpretaron que Sato Hikaru estaba chantajeando a la bella caballero para que hiciera algo malo. La caballero lloraba ofendida, pero era incapaz de negarse, completamente sometida por la otra parte. No me hables como si yo fuera el villano. Sin embargo, solo Sato Hikaru y algunos otros sabían que la situación real era justo la contraria.
Sato Hikaru era quien impedía que Darkness hiciera algo malo, pero a ojos de los espectadores, disfrutaba oprimiendo a la dama caballero. En cuanto a las lágrimas, fueron completamente reprimidas. Si estuvieras haciendo algo normal, no te lo impediría. Tras terminar de hablar apretando los dientes, Sato Hikaru vio que Darkness seguía sin soltarla. Impotente, Sato Hikaru solo pudo pedir ayuda a Chris, que había estado observando la escena riendo cerca, después de que Darkness pasara junto a ella. Señorita Chris, por favor ayúdeme a controlar su lado pervertido. Chris, que sentía que no era lo suficientemente grande, arqueó las cejas y miró a los aventureros que lo rodeaban, atraídos por el alboroto, y dijo con una sonrisa traviesa. Pero Darkness se convirtió en su compañera de equipo, ¿verdad? En ese momento había cumplido con sus requisitos y actuaba como camarera. Sato Hikaru, presintiendo que algo andaba mal, tuvo de repente una idea. Para celebrar que mi equipo ha organizado con éxito una cruzada hoy, invitaré a todos los miembros del gremio a un vaso de cerveza carmesí. Oh, hermano, vámonos. Gracias, hermanito afortunado. Después de forzar una sonrisa y saludar con entusiasmo al resto de los aventureros, Sato Hikaru finalmente miró con resentimiento a Chris y dijo, tú. Jeje, no eres muy listo, hermanito Sato. Chris, que no sentía ninguna urgencia, se rió y miró a Sato Hikaru. Sin embargo, una vez que Darkness entra en ese estado, es muy difícil hacerla volver atrás. ¿Qué piensas hacer? Débil. Darkness, que se había esforzado mucho por arrodillarse, de repente se desplomó y cayó directamente sobre Sato Hikaru. ¿Esto es magia? Agotamiento, debilidad, músculo relajado, parálisis. Tras administrarle más de 10 tipos de mejoras negativas, Sato Hikaru llevó a Darkness a la mesa y la recostó allí, luego miró a Chris con una expresión triunfal. Originalmente no quería hacer esto, pero como esta caballera era tan apasionada, esta noche déjame cuidarla bien. Chris no era tonta. Sato Hikaru enfatizó a propósito la palabra cuidado, obviamente entendía lo que eso significaba. Uf, qué tipo tan despreciable. Ahora las tornas habían cambiado. La oscuridad había caído realmente en manos de Sato Hikaru. Si la dejaban sola, podría perder su virginidad esa misma noche. Capítulo 49. Megumin, tú. ¿Y usted, señorita Chris, piensa dejar atrás la oscuridad? Ah, qué persona tan despreciable, incluso me amenazaste. Silencio. Tras taparle la boca a Chris con la mano, dejando a la dama caballero a su lado absorta en la farsa, Sato Hikaru sintió un alivio secreto. Por suerte, solo se los había encontrado ese día. Si hubiera sido ayer, antes de unirse a Unión, Sato Hikaru no habría tenido a su disposición tantos hechizos extraños. De lo contrario, habría sido derrotado hoy. Si supiera que oscuridad rebosaba de energía, capaz incluso de destrozar los bloques del suelo con sus pasos decididos, comprendería la magnitud de su determinación. Sin usar magia, incluso potenciando los atributos de su equipo, sería difícil someterla. Al fin y al cabo, llevaba puesta su armadura, aunque usara toda su fuerza, no tenía la suficiente confianza como para hacerla desmayar. Además, si atacaba a oscuridad repentinamente ante la mirada de tanta gente, explicar la situación sería un problema en sí mismo. Solo podía concluir que había tenido mucha suerte. Tras formar el equipo la noche anterior, buscó inmediatamente a Junión para pedirle consejo mágico y, con la ayuda de sus ojos, logró dominar una gran cantidad de magia. Así resolvió el punto muerto. Sin embargo, aunque Sato Hikaru estaba tranquila, Chris sintió que sus garras estaban dormidas. Simplemente escuchaba las bromas de Sato Hikaru, sin sentir ninguna urgencia, pero ahora no podía ni irse ni quedarse. Si ignoraba a la oscuridad y se marchaba, considerando la personalidad malévola que Sato Hikaru había mostrado tras enfurecerse con la oscuridad esa noche, lo que debería haber sido una broma podría convertirse en realidad. Pero si no lo hacía, frente a su sonrisa malévola, sintió que su final esa noche no sería mejor que el de la oscuridad. Señorita Chris, no tiene por qué estar tan nerviosa. Aparentemente ajeno a la malévola sonrisa que proyectaba, Sato Hikaru alzó la bebida alcohólica que tenía en la mano. ¿Te gustaría brindar con cerveza carmesí? ¿Hablas en serio? Al oír la expresión cerveza carmesí, recordó por qué él trataba a los demás con alcohol y comprendió que estaba insinuando que ella también se uniría a su harén. Tisk, ni siquiera yo me salvé, ¿eh? La señorita Chris es realmente muy capaz. Guiñándole un ojo, Sato Hikaru acercó la bebida de Chris y la invitó una vez más. Entonces, ¿te unirás a nosotros? Todo está bien. Chris suspiró, tomó la cerveza de su mano y levantó la cabeza para terminar de beber. Así que, a partir de hoy, por favor, guíame, señor líder de equipo pervertido. Le doy la bienvenida a nuestro equipo, señorita Chris. Al ver que Chris finalmente se había unido a ellos, Sato Hikaru rió, le estrechó la mano y suspiró. Aunque te hayas unido, sigue siendo agotador intentar seguir el ritmo de la gente ruidosa que está jugando. Oh. Chris arqueó las cejas al oír las palabras. Al decirlo así, ¿estás insinuando que todo fue una broma? Mi deseo de invitarlos a ambos a unirse a mi equipo es real. Al regresar a su asiento en la mesa del comedor del pequeño equipo junto a Chris, Sato Hikaru se encogió de hombros y dijo, en cuanto a la amenaza contra la oscuridad, simplemente seguí el juego, sigo siendo muy íntegro. ¿Grave? Al observar a Darkness, que permanecía en silencio, inconsciente y a quien Sato Hikaru trataba como si estorbara, apartándola a un lado, y que ahora yacía sobre la mesa rebosante de felicidad. Los labios de Chris temblaron ligeramente, no me pareció una actuación.
Esto es para proteger los sentimientos de los miembros, así que simplemente cooperé con ella. Entonces, ¿estás diciendo que eres un buen líder de equipo que sabe cómo cuidar de sus compañeros? Poniendo los ojos en blanco, era obvio que Chris no lo creía. ¿Te prometió algún tipo de beneficio? Dirigiéndose a Megumin, Chris preguntó con curiosidad, ¿qué tipo de beneficio recibiste para estar dispuesta a seguirle el juego? Resoplando levemente, Megumin bajó la mirada con expresión sombría y se tocó el vientre. Es solo algo inútil que quedó atrás. Silbido, tú, ¿podría ser real? Al ver el movimiento de Megumin, Chris se quedó atónito, respiró hondo y miró repetidamente a Megumin y a Sato Hikaru antes de finalmente mirar a Sato Hikaru con una mirada desdeñosa, pervertido. Hola, Megumin. ¿En serio? ¿Ya esto es real, señor Sato? ¿De verdad le hiciste esto a Megumin? Sato Hikaru y Junion también se sorprendieron por la acción de Megumin. Al principio, tras escuchar la explicación de Sato Hikaru, Junion se sintió aliviada. Pero jamás imaginó que, ante la acción de Megumin, Junion se quedaría sin palabras y se desmayaría de inmediato. De hecho, no se desmayó, pero su situación era muy delicada. Se llevó las manos a la cabeza, llena de fastidio y culpa. Ah, es mi culpa. Si no hubiera puesto ese cartel de reclutamiento, si no hubiera dejado entrar al señor Sato. Junion, espera, Megumin solo estaba bromeando. No te lo tomes en serio. Obviamente, la explicación de Sato Hikaru fue inútil. Junion se había culpado tanto que entró en estado catatónico, repitiendo continuamente que todo era culpa suya. Droga. Cuando Sato Hikaru vio esto, giró la cabeza y miró furiosamente a la fuente del problema. Megumin, realmente me has tendido una trampa. Capítulo 50. El visitante nocturno. Oh, qué agotador. En cuanto llegó a la posada, se dejó caer sobre la cama. Sato Hikaru, con la cabeza hundida en la almohada, finalmente logró relajar su mente agotada. Finalmente comprendí por qué Kazuma nunca era feliz, a pesar de que su equipo obviamente tenía muchas chicas hermosas. Al sentir la suavidad de la cama y el edredón, Sato Hikaru repasó lo sucedido ese día. La sensación de agotamiento que había aliviado repentinamente regresó como una marea. Maldita sea, obviamente no hice nada, solo aumenté el número de miembros del equipo, ¿cómo puede ser tan agotador? Al recordar a Darkness, que de repente se perdía en sus fantasías y empezaba a representarlas en todas partes, arrastrando a todos sus compañeros a presenciar aquellas vergonzosas actuaciones. Sato Hikaru no pudo evitar estremecerse. No, la próxima vez no podré participar en el juego de Darkness en público, es demasiado irritante. Y luego está Megumin. Al recordar la cara de la pequeña, traviesa y feliz Loli cuando le rogó que le explicara la situación, Sato Hikaru sintió tanto odio que le picaban los dientes. Ese tipo. Obviamente renuncié a la recompensa de la rana gigante, y todavía me hace esta broma. Abrazando su almohada mientras gritaba desesperadamente al techo, solo cuando su depresión disminuyó un poco sus gritos cesaron gradualmente. ¿Todavía quieres aprender el método para lanzar magia de explosión 2 veces en un día? Ja, ya veremos cómo te asfixio mañana. Toc, toc, toc. Mientras Sato Hikaru comenzaba a fantasear sobre cómo desataría 5 cadenas de magia explosiva frente a una Megumin sin magia, y dejaría que esa pequeña Loli sintiera lo que significaba la desesperación. Alguien llamó a la puerta de su habitación. ¿Quién podría ser a estas horas? Sintiendo una extraña sensación, Sato Hikaru se levantó de la cama y fue a abrir la puerta. Al abrirla, vio a una joven del clan de la magia carmesí, vestida con su pijama, de pie en el umbral con el rostro enrojecido. Junion. Al ver a la inesperada visitante que tenía delante, Sato Hikaru frunció el ceño, sin reconocer la figura de cierta niña. ¿Megumin no está por aquí? ¿Solo estás tú? Sí, sí. A juzgar por su tartamudeo, era evidente lo nerviosa que estaba Junion. Así que, sin esperar a que Sato Hikaru la calmara, esta joven, que lo visitaba tan tarde por la noche, lo empujó bruscamente hacia la habitación antes de entrar y cerrar la puerta. Junion, ¿qué estás haciendo? Al ver a Junion, que miraba hacia abajo, por lo que no se podía ver su expresión, mientras apoyaba la espalda contra la puerta, Sato Hikaru preguntó, confundido, ¿hay algo que quieras decirme? Déjame. ¿Qué? En definitiva, la voz de Junion era demasiado baja. Sato Hikaru, incapaz de oír nada, simplemente se acercó y volvió a preguntar, ¿qué dijiste hace un momento? Yo. Al ver el rostro de Sato Hikaru, que estaba muy cerca del suyo, Junion se sonrojó aún más. Respiró hondo con cierta urgencia, apretó los dientes y alzó la cabeza para mirar fijamente a Sato Hikaru con sus ojos carmesí. Te dije que me dejaras reemplazar a Megumin. Por favor, no le hagas nada más a Megumin. Una respuesta tan inesperada dejó a Sato Hikaru, de mente brillante e inteligencia excepcional, completamente aturdido. Solo entonces reaccionó. Ese idiota había tomado las palabras de Megumin como si fueran ciertas. Un momento, esperen un momento sobre este tema. Señor Sato, ya no tiene que esperar más por Megumin. Sato Hikaru aún quería explicarse. Sin embargo, la joven, que había reunido todo su valor y ahora solo pensaba en la palabra temeridad, lo interrumpió. Antes de venir aquí, fui a propósito a la habitación de Megumin y usé magia del sueño en ella. Esta noche, definitivamente no podrá venir aquí. Entiendo. No es de extrañar que Megumin no estuviera preocupada por dejar que Junion viniera sola. Con ese pensamiento en mente, Sato Hikaru, temiendo que Junion continuara con sus divagaciones, levantó las manos y le presionó el hombro. Esto es solo un malentendido.
Justo cuando Sato Hikaru abrió la boca, la joven, a quien sostenía del hombro, pareció malinterpretar algo, cerró los ojos y, por iniciativa propia, lo abrazó. No, para ser precisos, comparado con un abrazo, la acción de la joven fue más bien un roce. Fue tan violento que Sato Hikaru, sin oponer resistencia, cayó al suelo. Al mismo tiempo, el fino pijama de la joven no lograba aislar por completo la sensación de su cálido y suave tacto. Incluso su peso impidió que Sato Hikaru pronunciara las palabras que quería. Suena un poco obsceno, pero en el instante en que la abrazó, Sato se convirtió de inmediato en Yoshikage Kira. Pero, si realmente continuara hasta el final, ¿qué pasaría cuando Juniun descubriera la verdad? ¿Y si Megumin se enterara? ¿Qué pensarían los demás miembros del equipo? Siseo, ja. Tras respirar hondo y reprimir con fuerza el impulso de abrazar a la joven, esta fue la primera vez en la vida de Sato Hikaru, y también la única, que confió en su fuerza para sujetar los hombros de la chica y apartarla. Ja, ¿no dije que fue un malentendido? Al ver la reacción de confusión de la joven, Sato Hikaru sonrió irónicamente. Realmente no le hice nada a Megumin, y tampoco te obligaré a hacer nada. Entonces las palabras de aquella época. Eso fue todo. Toc, toc, toc. Justo cuando Sato Hikaru estaba a punto de explicarse, alguien volvió a llamar a la puerta de su habitación. Fin del video.